de medicamentos, pero nada que escape del control de Dios. Así que, ¿nos ponemos de pie para orar? Supongo que ya compartió la transmisión en su muro, ya tiene el archivo ahí en el WhatsApp, así que ahora vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en permitirnos estar juntos en esta mañana. Oramos para que hables a nuestra vida. Te necesitamos. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse y son las 10 de la mañana, ¿verdad? Pueden preguntarme lo que quieran, pararme en el momento que quieran. Si algo no lo sé, lo averiguaré. Pero vamos a hablar de el 31. Como decía nuestro hermano Roger hoy, mucha gente festeja o recuerda la Reforma. Pero otro grupo, en forma inocente, ya si ustedes pasaron por los supermercados, ven las calabazas, ven los chiquitos. ¿Y qué tiene de malo una fiesta de disfraces? Bueno, en realidad, déjeme decirle que usted puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene, ¿sí? Hay un principio muy claro, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y porque a veces la gente dice, me preguntan cosas como esta: ¿puedo bailar? Y si querés bailar, bailá. ¿Puedo tomar? Y si querés tomar, tomá. ¿Me puedo poner un arete? A mi hija le queda muy bien, pero yo soy varón y bueno, si te lo querés poner está bien. O sea, Dios no te prohíbe nada, pero es que yo no hago lo que me gusta, hago lo que agrada a Dios. Pero para hacer lo que agrada a Dios, tengo que tener comunión con Dios, utilizar la mente de Cristo, la que Cristo puso en mí. Entonces, cuando tomo una decisión, no voy a estar pensando en el qué dirán, lo voy a hacer. Ahora, cuando voy a Tesalonicenses capítulo 5, 2 Tesalonicenses, hay un versículo que es clave. Versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Cuando miramos la palabra especie, es apariencia, ¿sí? Me voy a abstener de todo lo que aparenta ser malo. Pero ustedes dicen, pero Halloween no aparenta ser malo. El diablo, 1 Corintios, se disfraza como ángel de luz para engañar aún a nosotros, sus hijos. Pensemos, en el Génesis estaba Adán y Eva. Tenían una conversación íntima con Dios, podían caminar con el Señor. Pero de golpe aparece el diablo, que obviamente, si leen Ezequiel 28 y Isaías 14, el diablo había caído, había sido echado de la presencia de Dios. Y empezó a conversar con Eva. Y Eva vio que lo que iba ahí le gustaba. Pero no le iba a hacer bien, pero le gustaba. Bueno, a veces el cristiano se lava la boca diciendo, ¡ay, qué bendición! Esto me bendice. No todo lo que crees que te bendice viene de Dios. Hay un hilo tan finito entre la bendición de Dios y la provisión del diablo. Si van mirando la Biblia, el diablo es astuto. 1 Corintios 11, o 2 Corintios 11, no me acuerdo bien ahora, dice que Pablo estaba teniendo temor que como el diablo con astucia había engañado, nos engañe también a nosotros. Ahora presten atención otra vez. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, y todos los versículos que estoy mencionando los tienen en sus notas: el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Por eso dice Dios con minúscula. El mundo entero está bajo el maligno. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el diablo? Cegó el entendimiento, tapó los ojos. ¿Para qué? Para que no podamos ver al Señor, para que no pueda resplandecer. Por eso hay mucha gente muy buena, muy religiosa, pero condenada. Hay países donde el curanderismo o la santería o el satanismo es una moda. Ahora, hay ciertas cosas que hoy están pasando que para todo el mundo son normales.
pero no son naturales. Y la iglesia tal vez se acomoda. Es muy triste pensar que algunas iglesias, no voy a decir los países porque estoy transmitiendo por Facebook, en algunos países festejan Halloween y aparecen disfrazados en la iglesia y creen qué lindo. Y no saben el trato que hay detrás de cada golosina o el trasfondo que hay detrás de esa fiesta. Entonces, si usted lo quiere festejar, está bien. Ahora, estamos llegando a un momento donde, por ejemplo, se acaba de aprobar en nuestro país el uso del cannabis o la marihuana. No para uso recreativo. ¿Y quién te garantiza que no se va a usar mal? Pero ya se aprobó y ya se ve como normal. Normal sí, natural no. ¿Es un medicamento? Claro que sí. Ahora aclaremos también que todo medicamento mal usado es malo. Sin que nos vayamos dando cuenta, y después de esto me van a bloquear en el Facebook, de golpe vimos que hacer un aborto es normal, porque hay que pensar en los derechos de la madre. ¿Y quién piensa en los derechos del niño? Eso es un crimen, eso es matar. ¿Sí? De golpe vemos que el casamiento entre personas del mismo sexo, sí, tienen derecho. ¿Derecho a qué? Nosotros también tenemos derecho a levantar la voz. Y así se va el mundo acomodando a lo que la gente cree que es normal. Y los cristianos dicen, sí, todo el mundo lo hace. Bueno, si todo el mundo lo hace, presta atención. Porque cuando todos lo hacen significa que no es correcto. Yo siempre tengo un principio, desde hace muchos años. Todo lo que hago, lo hago de corazón como para el Señor. Por ejemplo, no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que no puedo fumar. Pero hay un montón de principios que me dicen que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el cigarrillo y la nicotina va a afectar mi corazón y que por consecuencia, si fumo y después tengo un cáncer, tengo que decir, Señor, te agradezco por este cáncer que yo mismo me provoqué, porque es tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuidado, porque empezamos a racionalizar, y yo soy un defensor de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No es libertinaje, es libertad, y libertad es hacer lo que debo. Por eso nunca me van a escuchar a mí decirle, quítate el arete, cortate el pelo, hace esto, hace aquello, porque lo de afuera no funciona. Si una persona tiene algo por afuera es porque está mal por dentro. Pero pensemos en Halloween. Si es que lo pronuncié bien, o me parece que fue muy argentino para pronunciarlo. De hecho, en alguna provincia de nuestro país, del país de ellos, en Argentina, dicen Halloween. También lo pronuncian mal, porque no es algo nuestro. Tiene toda una trascendencia. Y si usted tiene sus notas, habla de los celtas, ¿sí? ¿Quiénes eran los celtas? Se denomina una cultura celta o civilización celta al conjunto de pueblos que vivieron en la Edad de Hierro, distribuidos en diferentes partes de Europa. No se trata de un imperio ni de una comunidad política definida, sino de un conjunto de pueblos autónomos con características y culturas en común. Y ahora cuando veamos las culturas en común, vemos que esas culturas se fueron metiendo en la iglesia. Ahora déjeme decirle algo. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿había egipcios con ellos? ¡Claro! Y se metieron las costumbres de los egipcios dentro del pueblo. ¿Saben que con la iglesia pasó lo mismo? La iglesia se fue contaminando. Yo no creo en la reforma, porque la iglesia nunca se deformó. Yo creo que el que fue cristiano toda la vida y que hubo un par de curas que se levantaron y hicieron algo bueno. ¿Sí? Y respeto a los que creen en la reforma, pero no voy a pensar, la iglesia se deformó un día y se transformó. No, lo que la reforma hizo fue sacar a la luz lo que la iglesia católica había escondido por muchos años. Pero es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Y si usted mira la iglesia, hay muchas cosas que nosotros hacemos hoy aquí. Pararse para leer la Biblia, sentarse, cantar de esta manera, hacer el culto de otros. ¿Saben qué es eso? Cultura. Si usted mira la iglesia, ve una iglesia en Costa Rica, es una copia fiel de una iglesia en los Estados Unidos. Ve una iglesia en tal país, es una copia fiel de Alemania. Y de acuerdo a cómo fue el misionero, así es la iglesia. Hemos traído cultura a nuestra iglesia. Pero cuidado con lo que traemos. La cultura no es mala, pero la Biblia es superior a la cultura.
Ahora, cuando pensamos en los celtas, ellos creían que el 31 de octubre sucedían algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué sucedían? Bueno, creían que podían tener contacto con los muertos. Fíjense, Lucas capítulo 16. Muy conocido por nosotros, y a veces pensamos, ¿por qué hablan de eso? Porque en esa época era normal y se creía eso. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25. Siempre, el dicho es, a donde fueres, haz lo que vieres. No, cuidado, porque imagínense, si yo fuera escocés y vengo acá con falda. No, estoy en Costa Rica, uso pantalones. ¿Está bien? Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25, me da un par de detalles y dice, me equivoqué, era 15, ahí está, listo. Hablando de rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Alguna vez vio ese pasaje? ¿Y no le llamó la atención algunas cosas que ahí dicen? Bueno, para poder interpretar la Biblia tiene que saber un poco de historia. ¿Por qué pensaban el seno de Abraham para nosotros no tiene ningún sentido? Para el judío es como el cielo. Pero cuando usted va mirando, habla de las migajas, pero de golpe dice en el versículo 24, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en este llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también vales. Ahora este es consolado y tú atormentado. Y es cierto, de acá podemos sacar una enseñanza de lo que es estar separado de Dios y de lo que es el infierno. Pero ¿saben por qué pasó esto? Porque creían que podía haber comunicación entre los muertos y los vivos. De hecho, me comí el versículo cuando dice, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí no pueden, y tampoco pasar allá, que es el versículo 26. Hay gente que le tiene miedo al cementerio porque le tiene miedo a los muertos. Bueno, yo le tengo miedo a los vivos. Ahora, se está haciendo tan natural todo esto. Hay una película que está en la programación de Disney que se llama Coco. No la vi y no quiero perder mi tiempo viéndola. Pregunté qué era. Coco es una película mexicana. No sé quién la vio. Y si la vieron no pasa nada. Véanla si me la cuentan. Y ponen como natural el hablar con los muertos. Ojo, los espiritistas hacen eso. El que murió hoy, si está en Cristo, va a la presencia de Dios. Si no está en Cristo, está lejos de Dios. No hay opción, no hay purgatorio y no hay forma de comunicarnos con los muertos. Ahora, los celtas, los que comenzaron con todo esto, creían que podían tener comunicación con los muertos. Los espíritus de más allá podían ser comunicados a través de los sacerdotes celtas. Y yo les voy a dar algunos versículos para no leerlo, pero Dios fue muy enfático en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como leyó don Manuel ahora, en cuanto a la idolatría. Levítico capítulo 19, versículo 26, anótelo. Deuteronomio 18, 10. Segunda Reyes 17, 17, y lo tiene en su nota, siempre me habla que no puedo ser agorero, que no puedo hablar con los muertos, que tenga cuidado con todo eso. Algunos extremistas me dicen, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento me dice lo mismo. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Me iba a traer una calabaza, porque dice que me queda bien, pero no la conseguí. Y la gente lo hace por juego, ¿no? No voy a dar el nombre, pero tengo una persona muy cercana a mí, que hace muchos años atrás, porque le gustaba a una chica, asistió a un lugar de los Macumba. Los Macumba o Umbanda es una secta del África que llegó a Brasil y obviamente llegó a Argentina. Ellos tienen contacto con los muertos y se hacen un baño de sangre.
Esta persona fue inocentemente a estar con ellos. Cuando se hizo el baño de sangre, le pareció normal porque a él le gustaba la chica. ¿Qué pasó después? Quedó cautivo a voluntad de Satanás. Escucha el Evangelio, se pone a llorar, pero no puede recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque jugó con el diablo. ¿Dios tiene poder para salvarle? Claro, pero Dios le dio la libertad y la usó mal. A ver, a veces me cuesta pensar qué le pasó a la iglesia, porque Dios es real, es omnipotente y es poderoso. Pero el diablo no es un mito. El diablo está mandando continuamente dardos de fuego para destruir nuestra vida. Por eso Jesús dice, el ladrón no viene para hurtar, el ladrón, viene para hurtar, matar y destruir. Y no te puede hacer nada. El diablo no puede poseer a un cristiano, pero definitivamente el diablo puede influenciar a un cristiano. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que vemos, a través de lo que sentimos. Y de golpe usted está ahí, dice, estoy orando, ¿y ese pensamiento dónde salió? Dardos de fuego del maligno. Efesios, capítulo 5. Fíjense, empieza hablando de ser imitadores de Dios como hijos amados, de andar en amor. Y versículo 5 del capítulo 5 dice, porque sabéis esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si querés participar en ellas, ¿eso dice? No, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ay, es que estoy en la escuela o en mi trabajo y van a hacer este Halloween y tengo que participar porque ¿cómo voy a quedar? Bueno, yo no soy un billete de $100 para quedarle bien a todos. Mi no es no, mi sí es sí. Pero la Biblia es muy clara. No participo. ¿Por qué? ¿Porque la religión me lo prohíbe? No. Porque compruebo lo que es agradable al Señor y al utilizar la mente de Cristo, digo no. Es hechicería. Ahora, ustedes saben que yo soy hermoso. No hace falta que ustedes me lo digan, yo lo veo. Pero resulta que hago videos y cambié la iluminación. No sé por qué, pero me vi un defecto en la cara y yo no tengo ningún defecto. Por acá creo que está, no me acuerdo de qué lado. ¿Y esa mancha por qué apareció? Si yo soy perfecto, no tengo una sola arruga, todo bien. Y mirando el video en la televisión, ¿y eso? Cuanto más luz hay, más fácil ves. ¿Querés no equivocarte en la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Yo no hubiera visto mi defecto en la cara si uno no hubiera tenido más luz. Y nosotros andamos en luz y por eso tenemos comunión con Dios. Ahora, es imposible tener comunión con Dios y con las tinieblas. Definitivamente hoy los adolescentes tienen una lucha terrible porque todo se les ofrece como normal. Cuidado, ¿normal o natural? Lo natural es lo que va de acuerdo a mi naturaleza. Un chancho, por más que lo lave y lo perfume, lo dejo suelto y vuelve a ser chancho. Pero si un cristiano tiene naturaleza de Dios, en comunión con Dios, nunca retrocede. Entonces, pensando en los versículos que usted va a leer en su casa, los druidas hacían fogatas enormes donde las personas se reunían para sacrificar frutos y animales y niños a sus deidades, los celtas, ¿sí? Y lo hacían. Y fíjese, Éxodo capítulo 20, versículo 3, te advierte que no. Números 25, 2 y Éxodo 34, 15. Ahora vamos a leer 1 Corintios, que creo que es el que leyó Manuel.
porque no tenemos tiempo para leer todo. 1 Corintios capítulo 10. El Señor le dijo al pueblo que no sea idólatra, no podemos jugar con Satanás. Ah, sí, pero a mí Satanás no me hace nada, ¿sabes? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Le das un poquito y se toma todo. Hace años entendí algo. El diablo ofrece mucho, da poco y te quita todo. Te ofrece, vuelve, se va y siempre vuelve cuando encuentra una persona dispuesta a hacer lo que él quiere. ¿Sí? Fíjense, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid de la idolatría. Porque la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y me habla de todo lo que tiene que ver con idolatría en los versículos que siguen. Miren, por ejemplo, el versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo, lo que se critica, lo que se sacrifica a los ídolos? Y a veces tomamos muy inocentemente un disfraz o cosas que se hacen. De hecho, con este cambio que está haciendo Facebook, hay toda una trama detrás. Y el mundo se está preparando, todo el escenario, gracias a Dios por los que somos salvos, porque vamos a ser arrebatados, pero se está preparando para algo que se llama la tribulación y que va a ser un tiempo muy difícil. Y la gente va a ver todo normal. A ver, cuando yo salí del hospital de la última cirugía, salí con mascarilla. Iba por la calle y la gente me miraba como diciendo, un enfermo pasa a mi lado. Si hoy vas sin mascarilla a un negocio, ¿cómo te miran? Te miran feo, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a que nos taparon la boca. ¿Sí? Y no dijimos nada y nos acostumbramos y nos vamos acostumbrando. Lo que antes me miraban feo y era anormal, hoy es normal. Definitivamente no es natural. Trata de cantar con la mascarilla puesta. Traga toda su acidosis y empieza a toser. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Huid de la idolatría. Y en este caso estoy pensando específicamente en la fiesta, porque el 31 comienza el año nuevo satánico. Busque las páginas satánicas si tiene ganas. Comienza el año nuevo satánico. Hechos, capítulo 21. Fíjense, si usted va mirando el libro de los Hechos, había muchas cosas, en un momento inclusive habían tirado todos los libros de magia, la gente quemó todo eso, porque el que realmente se convertía era transformado por Dios. En Hechos capítulo 15 se hace un concilio donde se ponen de acuerdo los que creían en la ley y los que creían en la gracia, se ponen de acuerdo cómo iba a continuar el evangelio, porque ya la transición había pasado. Cuando llegamos a Hechos 21, versículo 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? De sangre ahogada y demás, sacrificado a los ídolos. Y nosotros lo vemos como no, pero eso fue en esa época, todavía hay sacrificios. La última estadística que encontré es del 2017. Habla de la cantidad de personas que desaparecen en esta época en Estados Unidos por sacrificios. Hay cosas que nosotros creemos que son películas. No, el Ku Klux Klan todavía está. El racismo todavía está. Los sacrificios todavía están. El diablo no es tonto. Los tontos somos nosotros. Y podría pensar en eso, pero acuérdense, hoy 31, en 2 días es el Día de los Muertos, que lo puso la Iglesia Católica, donde si usted va a México va a haber una fiesta muy grande, ¿verdad, Mario? De hecho, en México se hace un pan que es riquísimo, el pan de los muertos. Es un ataúd. Obviamente me lo comí porque el muerto no estaba adentro, pero
empezamos a idolatrar y a traer costumbres que no son cristianas. Y lo único que yo tengo que hacer no es honrar una denominación, sino glorificar a Cristo. No meter costumbres. Habla de los druitas que tenían que ver. Se sabe que los druitas eran magos, adivinos, brujos, jueces, guerreros, filósofos y ejercían las más diversas funciones en la sociedad celta, las cuales también poseían una gran consideración por la mujer, llamándola por el nombre de Banfilit, mujeres que ejercían una importante función como brujería, hechicería, magia negra dentro de la comunidad. Y los celtas usaban trajes con cabezas y pieles de animales y se leían el futuro unos a otros. Todavía se lee el futuro. Vaya a países como Cuba, Venezuela, Brasil, y va a encontrar eso en forma natural. Nosotros pensamos que es de la película. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar referencia a estas costumbres? Usted lo tiene en sus notas. 2 Corintios 18, del 17 al 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, del 17 al 22. Usted va a encontrar que pasaba estas cosas. Levítico 19, 26 dice que no hagamos estas cosas. Ahora, cuando terminaba toda la celebración, y no me preocupo por leer los versículos porque le di las notas, usted lo puede hacer en su casa y tómelo con seriedad. Cuando terminaba toda esta celebración, los celtas volvían a encender sus fogatas, ¿sí? Porque se habían extinguido durante la noche, y para ellos esas fogatas eran sagradas, y lo volvían a hacer. ¿Por qué? Porque la querían de alguna manera mantener. Definitivamente, detrás del Halloween hay sacrificios de niños, hay idolatría, hay obra satánica. Así que cuidado. Ahora, Halloween creo que se pronuncia, es una tradición que tiene su origen en los druitas, en maestros y sacerdotes de los celtas, en Europa, ¿se acuerda? Y le rinden culto abiertamente a Satanás. Otra vez, esta noche, a partir del 31, empieza el año nuevo satánico. El último día de octubre se celebra esto y se hace un festival con culto a los muertos. Nosotros los cristianos tenemos que pensar, cada persona que no nació de nuevo está muerta. Y mi trabajo es llevarlo a la luz del Evangelio de Cristo. No una oración, sino al entendimiento del Evangelio. Porque, ¿qué pasaba en Halloween? La costumbre era festejar con sacrificios humanos para tener contento al Dios de la muerte. ¿No? Y usted dice, uy, pero no puede ser. Claro que es. Cuando uno empieza a estudiar estas cosas y a estudiar cultura, te vas a dar cuenta por qué pasa. ¿A ustedes no les llama la atención? ¿Qué pasó que cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Porque en esa cultura era normal que para el politeísmo los dioses pedían ciertos sacrificios. Definitivamente Dios no permitió que Isaac sea sacrificado, pero para Abraham, que venía de una costumbre pagana, no le llamó la atención. Porque eso era normal en esa cultura. Cuidado con la cultura. Ahora, los druitas también veneran a Baal, el dios de los demonios. De ahí vienen. Durante sus celebraciones, algunas personas se disfrazan con pieles, se ponen cabezas, calabazas, ponen velas. Los sacerdotes de esa religión, sí, le podemos llamar religión, porque nosotros no tenemos religión, somos cristianos. Los sacerdotes visitaban las casas, pedían víctimas para quemar, escuche esto, pedían víctimas para quemar en una gran fogata en honor a Baal. Si los moradores se negaban a entregárselas, ponían una marca en la casa para que quedara expuesta a los ataques de Satanás. Aquí se le asemeja a eso, porque el diablo siempre imita la obra de Dios. Los sacerdotes venían a la casa, te pedían un sacrificio, si le decías que no, te marcaban. ¿Para qué? Para que quedes expuesto a la obra de Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando murieron los primogénitos en Egipto, ¿quiénes no murieron? Los que estaban protegidos por el Señor. ¿Se dan cuenta cómo el diablo imita todo para que todo parezca parecido? ¡Oh, qué bien!
Entonces, a veces necesito entender y bajar a mi corazón que no todo lo que sucede es la voluntad absoluta de Dios. ¿Que Dios lo permite? Sí. En algún momento volveremos a estudiar la voluntad de Dios, pero está la voluntad de Dios absoluta y la permitida. Hay cosas que Dios permite que no son de su agrado. El aborto, el divorcio, los asesinatos. Es que el gran problema está en el corazón del hombre. Ahora, ¿se acuerdan? Pasaban, pedían una víctima, si se negaban, marcaban la casa. Si conseguían su propósito, ¿qué propósito? De llevar una víctima para sacrificar, dejaban frutas, dejaban una vela encendida adentro, como señal para que los demonios no tocaran esa familia. Y eso se conoció como el trato. Suena cómico, pero no es tan cómico cuando uno está acostado en una cama. En el 2010, yo estaba en el Hospital México, en una sala, y empezó a pasar el ángel de la muerte, decía la gente. Porque en la sala de al lado se había muerto 4. Llegó a mi habitación el ángel de la muerte, y si yo no hubiera sido cristiano, me drogo ahí con todo lo que me daban. El señor que estaba allá enfrente se murió. El que estaba acá se murió. El que estaba acá se murió. Y yo me agacho porque esta me toca. Y el que estaba acá al lado, que tenía un problema muy grave, no podía hablar, solo podía escribir. Tenía mucho miedo porque el ángel de la muerte estaba ahí. Y los enfermeros hacían bromas con eso. Este señor, a las 12:30 de la noche, empezó a gemir y se murió. Y solo quedé yo para darle la noticia. Obviamente que dije, Señor, ¿qué está pasando? No podía caminar mucho, pero vieron cómo caminé. Y qué rápido salí de la habitación, porque soldado que huye sirve para otra guerra. Y le dije, doctor, ¿qué está pasando? No sabemos, aquel tenía una infección, él convulsionó y me empezó a contar. La muerte viene sin esperar. Por eso, cada vez que Dios me da la oportunidad de estar internado, trato de predicar el Evangelio, para que conozcan a Jesús. Pero la gente le tiene miedo y hablaba de la muerte, y le habían puesto un nombre que no me acuerdo ahora, como el ángel de la muerte, pero un nombre muy tico, muy coloquial, como que andaba pasando por todas las habitaciones. Y no, era el momento de Dios. Ahora, hay gente que hace ciertos tratos para vivir más y qué sé yo. En esta época se hacen tratos, pero son tratos con Satanás. Usted tiene que quedar muy claro, Dios no hace trato con nosotros, Dios no pacta con nosotros, todos los pactos ya fueron hechos, pero usted sí puede hacer un pacto con Satanás. Si es cristiano no lo va a hacer, un incrédulo sí. Puede hacer un trato, dame esto y te doy aquello, pero cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en los supermercados, en las fotos, en las películas, calabazas. Las calabazas simulaban los rostros. Y pensemos en los rostros que iban a ser sacrificados. Yo cuando voy al supermercado y veo, pero digo, ¿por qué no? ¿Vieron que son muy lindas las calabazas esas que ponen ahora? Un color muy especial, las hacen especiales. ¿Por qué no las ponen todo el año? Obviamente es un comercio también. La gente gasta lo que no puede y lo que no tiene, y los chicos se quieren disfrazar. Ahora, máscaras, muertes, festival, la fruta, las velas encendidas. El festival no sé exactamente cómo se pronuncia. El festival se llama San Yai. Y es un festival que usted lo puede buscar. Entonces, otra vez recuerde, para los druitas, la noche del 31 de octubre es la noche que los muertos regresan. ¿Sí? Es la noche que los muertos regresan. Y lo están esperando. Si usted va a religiones como a sectas, como los espiritistas, hablan con los muertos. Y usted dice, por eso no puede ser. El diablo se disfraza como ángel de luz y copia todo, y puede ser. Claro que no hablan con los muertos, hablan con un espíritu, con un demonio. Porque yo no creo en la bruja, pero que las hay,
Satanás no es un mito. Satanás fue un ángel que cayó del cielo, que no es omnipotente pero es poderoso, no es omnipresente pero tiene muchos demonios, y que a este lugar llegó antes que nosotros. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Acusar a los hermanos. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Es mi abogado. Ahora, para los druitas, la noche del 31 de octubre también era la noche que los muertos regresaban a visitar a sus antiguos hogares terrenales. Las familias les dejaban dulces y comida fuera de la puerta de sus casas para mantenerlos contentos y a la vez evitar que los malos espíritus también se soltaran esa noche y les hicieran alguna maldad. De ahí la tradición de los dulces. Para mantenerte contento. Esto me hace acordar cuando yo era chico, ya había Reyes Magos en esa época. Nosotros, ¿se acuerdan de los Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Así es, ¿no? Eran 3. Decíamos que eran 3, no sabemos cuántos eran. Pero en mi casa había que dejarle pasto, agua, para que coman los camellos. Y nosotros, como queríamos un regalo, le dejábamos algún caramelo o algo a los 3 Reyes Magos. Sin darnos cuenta, habíamos caído en una costumbre pagana también. Inocente, pero pagana. Hasta que descubrimos a mi viejo, que era Santa Claus y que era el Rey Mago que ponía los regalos y ya está. Se nos abrió. Pero lo que parece inocente no siempre es tan inocente. Ahora, cuando pensamos en todo esto, Roma, la religión oficial, no son cristianos. Hablando, porque no es que no puede haber una persona nacida de nuevo en una iglesia católica. Yo era católico cuando nací de nuevo, pero cuando entendí la Biblia salí. De hecho, aquí mismo puede haber personas que se dicen ser bautistas y no son salvas. Pero Roma en general tiene mucha connotación de cosas que son paganas, demoníacas, idolatría. Estar en el Vaticano da náusea, no da paz, da náusea. El que tuvo la oportunidad sabe de qué estoy hablando. Ahora, Roma tuvo dominio sobre los celtas durante 400 años y sus tradiciones se fueron mezclando poco a poco. La noche anterior al Día de Todos los Santos, establecida por la Iglesia romana, los celtas estaban celebrando su festival de San Jean, y de ahí proviene la palabra Halloween, Día de Todos los Santos, que se transformó en Halloween, o Día de los Muertos. Fíjense de dónde sale. Esta es la verdadera cara de Halloween. O sea, los que están festejando Halloween están haciendo, o la noche de bruja, una réplica de lo que pasaba y se ve bonito, se ve bonito. De hecho, hay cosas que no podemos permitirnos los cristianos. Sí, pero es que Dios no me va a hacer nada. Definitivamente, Dios es el Dios de toda gracia. Pero no se juega con la gracia. Nunca me gustó ni me gusta que un muchachito se vista de nena y una nena se vista de muchachito. ¿Por qué? Porque no, ni para jugar. No es natural. Es normal. Sí, pero no es natural. Y el diablo juega con eso. Ahora, el Día de Brujas actual es una parodia de las terribles prácticas satánicas de los druidas y está relacionado con el ocultismo, la hechicería, el engaño, la muerte, el temor y el satanismo. Yo le podría mostrar en un lugar de Costa Rica donde la gente va para que un curandero lo sane. ¿Y saben lo peor? Muchas veces se sanan. ¡Qué triste! Qué triste, porque el diablo también hace milagros, ¿no? Y la gente va corriendo buscando el milagro para su cuerpo. Pero ¿de qué te sirve tener el cuerpo sano cuando le entregaste tu alma a Satanás? Cuando yo digo que el príncipe de este mundo es Satanás, que el mundo entero está bajo el maligno, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y es cierto, Satanás fue vencido en la cruz. Satanás no tiene poder sobre los cristianos, pero todavía está suelto aquí para poder destruir la vida de muchos cristianos.
Nosotros hemos tomado como normal muchas cosas que no son así. Y qué triste. Y yo sé que tal vez hay cosas que no puedo decir, primero porque estoy por Facebook, segundo porque no quiero ofender, pero cuidado, cuidado, cuidado. El otro día un muchachito menor de edad me hablaba de la bendición de su hijo y le dije, ¿tenés trabajo? No. ¿Estás casado? No, no me hables de bendición. Háblame de un problema que trajiste por salirte del plan de Dios. No digamos que todo está bien, cuando realmente todo está mal. Porque usted va a mirar ahora, si tiene Facebook o alguna red social, que aún en iglesias en los Estados Unidos y en otros países festejan Halloween. Deje que ellos lo hagan. Usted ore y piense, ¿me gusta? ¿Debo o quiero? Quiero, pero ¿debo? Mucha gente piensa que una celebración que no tiene nada de malo, una celebración inocente, inofensiva, pero al participar le estamos abriendo la puerta a Satanás, al ocultismo, metiéndonos en su terreno. Y otra vez, no deis lugar al diablo. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios. El que hurtaba no hurte más, el idólatra no es más idólatra. Somos hijos de luz para andar en luz. La noche de Halloween es una noche importante para los satanistas en todo el mundo, porque celebran un culto especial. Hoy, y le va a sonar raro lo que voy a decir, las personas que tienen el don de discernimiento de espíritu, que no está mal tenerlo, se dan cuenta que algo está pasando, que un ambiente está pesado. ¿Y qué es? ¿Que el diablo está trabajando? ¿Nunca le pasó que usted llegó a un lugar y dice, pero qué pasa con mi paz? Acá siento presión. ¿Es el diablo? El diablo no es un mito, Satanás no es un mito. Y la historia dice que en esas noches se comían personas, o sea, se practicaba canibalismo. Y si mira un poco, el día de hoy está pasando lo mismo. Se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños. Se suelen conseguir niños ¿cómo? Secuestrándolos de sus hogares. Son víctimas inocentes. ¿Y por qué toman niños? Porque malinterpretan pasajes de la Biblia y creen que los niños son tan inocentes que hay que ofrecer lo mejor al Señor. Y matan niños. Y lo peor es que hay padres que están de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Definitivamente el Halloween es una actividad anticristiana, porque es del demonio, entonces es del anticristo. Y usted dice, pero no lo voy a participar porque el pastor no me deja. Si usted hace algo porque el pastor no le permite, usted necesita leer la Biblia. El único que le puede decir lo que tiene que hacer o no tiene que hacer es el Señor. Por eso todos los días leemos la Biblia. Ahora, si proviene de una actividad diabólica, si el diablo no tiene nada que ver con mi vida, ¿para qué practicarlo? Va en contra de la voluntad de Dios practicar brujería, adivinación, espiritismo, astrología y todo lo que tiene que ver con el ocultismo en general. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la fuerza del mal. ¿Saben la cantidad de iglesias locales, no cristianas, pero con apariencia de cristiana, están haciendo cosas que suenan muy bien, pero que no son correctas delante de Dios? Dios condena el ocultismo. Por eso le cité todos los versículos del Antiguo Testamento para que los lea. Y si practicamos tradiciones relacionadas con lo que Dios condena, estamos actuando en favor de Satanás. Entonces, no hay que participar. Y tal vez usted ve una foto y dice, ¡ay, qué lindo los nenes disfrazados! Mirá, este se vistió de Satanás. De hecho, ¿quién dijo que Satanás tiene cuernos? Lo hacemos con cuernos, le ponemos cola. Satanás se disfraza como ángel de luz, así que debe ser un ser hermoso. Porque el pecado es lindo, lo malo son las consecuencias. Entonces no deje de inventar lo que la gente dice, a Satanás con cuernos, cola y ¿cómo se llama el estridente ese? No. Satanás tiene que ser un ser hermoso. Desde el principio de la creación,
Satanás se presentó disfrazado como una serpiente y engañó. Y ese engaño sigue estando hoy. Depende de usted si quiere seguir siendo engañado o no. Y no tengo mucho tiempo más, pero más allá de que es un comercio, es una moda, pero es una moda que le puede costar caro. Ahora, pensemos de esta manera. Yo soy cristiano. Yo participo en una fiesta de esas. El diablo no puede venir a mi vida. ¿Y cómo le explico a la persona que está a mi lado, que no conoce a Cristo, que eso está mal si yo lo hago? El apóstol Pablo es muy práctico cuando dice, si para tu hermano comer carne es ocasión de caer, no comas carne. Por eso me abstengo de todo lo que aparenta ser malo. Así como es importante cuidar la salud física, es muy importante cuidar mi salud espiritual. Y yo estoy seguro, convencido, de que una persona que anda en luz no quiere saber nada con las tinieblas. Papá, mamá, nuestros hijos son la herencia que Dios nos dejó. Hoy nadie le dice que no a un hijo, por más berrinche que haga, porque estamos en la época de hay que conversar. Hijo consentido avergüenza a su padre. El no es no. El psicólogo que usó a mi madre, que era una faja o una maderita, ay, hoy te lo condenan. Pero ¿saben? No me quedó ningún trauma, Así que pensemos otra vez. Efesios capítulo 5, versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Y entonces qué hago? Las reprendo. ¿Y cómo las reprendo? ¿Me peleo y discuto sobre esto y aquello? No, simplemente digo, yo no participo. Pero todos lo hacen, yo no participo. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio en espiritistas o consultar a los muertos. Es versión parafraseada NTV. Éxodo capítulo 10. Si la Biblia lo dice es porque eso sucedía y porque hoy sucede. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense que nadie los cautive con filosofías. ¿Sí? Y otra vez, 2 Corintios 11:4, no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y le va a engañar. ¿Y a quién va a culpar después? Ay, es que, bueno, no pudimos tener todo un estudio de Halloween porque llevaría varias horas, pero usted tiene todo el documento con los versículos bíblicos y sobre todas las cosas tiene algo hermoso igual que yo, que es la presencia de Dios en su vida. ¿Ahí dónde está? Ore y pregúntese, si lo hago, ¿agrado a Dios? Todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, lo hago para la gloria de Dios. Señor, en esta mañana, en forma muy rápida hemos visto un poco de cultura que va exactamente en contra de tu misma palabra. Y yo te ruego que nosotros, tus hijos, andemos como hijos de luz, no en hechicería, en brujería o en cosas así. Sé que es una lucha para los jóvenes, para los adolescentes, aún para papás que no saben decir que no. Pero ayúdanos a entender quiénes somos y que andemos en luz, porque vivimos en la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta, me queda 1 minuto por hora. Bueno, nos vemos el miércoles.